Desde que tengo memoria, mi hermana menor ha sido la estrella de la familia. Pasamos de ser una familia equilibrada a un espectáculo de un solo personaje protagonizado por ella. Mis padres lo dieron todo por ella desde el principio. Su habitación parecía sacada de una revista, llena de lo mejor, la cuna más elegante, las mantas más suaves y juguetes que parecían más adecuados para una exhibición que para la habitación de un bebé. En cambio, yo solo tenía lo básico y nada más. Mis cosas eran, en su mayoría, heredadas o lo que estuviera en oferta. No me faltaban cosas esenciales, pero la diferencia en el trato era evidente. A medida que crecimos, esta diferencia se hizo aún más clara. Sus fiestas de cumpleaños eran todo un acontecimiento, con decoraciones temáticas, animadores y una lista de invitados que incluían no solo niños, sino también adultos importantes en la vida de mis padres. Mis cumpleaños, en cambio, eran reuniones pequeñas, tal vez un pastel, algunos globos y una celebración familiar modesta. No es que quisiera fiestas lujosas, pero un poco de atención no habría estado de más. En la escuela, las diferencias también eran evidentes. Ella siempre tenía la ropa más nueva y los últimos dispositivos. Yo, en cambio, me sentía avergonzada de llevar una mochila gastada y ropa que claramente gritaba heredada. Mientras que ella era la chica popular, yo era la niña callada que pasaba el tiempo leyendo. Los profesores la elogiaban por su carisma y su personalidad extrovertida, mientras que mis buenas calificaciones pasaban desapercibidas, a menos que fuera día de reunión de padres y maestros. Incluso cuando se trataba de nuestros intereses, el apoyo de mis padres no era el mismo. Cuando ella quiso aprender ballet, no hubo duda, la inscribieron en la mejor academia de danza. Cuando yo quise jugar al fútbol, me dijeron, ¿por qué no pruebas algo menos rudo? Todo giraba en torno a mantenerla en su burbuja de perfección. En Navidad, la historia se repetía. El salón amanecía lleno con todos los regalos de su lista de deseos. Yo también recibía regalos, claro, pero parecían más un trámite que un verdadero intento de hacerme feliz. Para ella, todo era especial, para mí, solo lo necesario. Emocionalmente, las cosas no eran mejores. Cualquier logro suyo era celebrado con gran entusiasmo. Si conseguía un papel en una obra escolar, mis padres nos llevaban a cenar para festejar. Yo, en cambio, aprendí a minimizar mis propios logros porque sabía que no causarían gran impacto. No era exactamente negligencia, pero se sentía muy parecido. Lo peor era lo manipuladora que se volvió con el tiempo. Sabía que era la favorita y jugaba esa carta siempre que podía. Si discutíamos, ¿adivina quién tenía que disculparse primero? Sí, yo. Y si alguna vez mencionaba lo injusto que era, mis padres lo descartaban con un simple, es más pequeña, déjalo pasar. Intenté encontrar mi propio espacio, algo que ella no pudiera tocar ni arruinar. Me refugié en la escritura. Era mi escape, un mundo donde yo podía decidir qué pasaba y quién importaba. Mis padres nunca lo entendieron del todo, pero al menos era algo en lo que ella no podía eclipsarme, así que me dejaron en paz. A medida que crecimos y empezamos a formar nuestras propias identidades, la diferencia entre nosotras se hizo aún más evidente. Ella era el alma de cada fiesta, el centro de cada evento. Yo, en cambio, era la observadora, la que tomaba nota de todo. Nuestras vidas tomaron caminos tan distintos que apenas hablábamos en casa. Era como vivir con una extraña que compartía mi apellido y nada más. Tener una hermana tratada como una reina no es tan bueno como parece, sobre todo cuando tú no eres la que lleva la corona. Su actitud de niña mimada no solo creció con los años, sino que explotó. Siempre había sido la favorita, pero ahora lo usaba como un título de realeza. Caminaba por la casa como si la gobernara. Lo que quería, lo tenía sin preguntas. ¿Un teléfono nuevo? Hecho. ¿Un permiso para llegar tarde? Sin problema. Y eso solo era el comienzo. Mientras tanto, yo tenía que negociar como una diplomática para conseguir incluso las libertades o mejoras más pequeñas. Su sentido de derecho no se limitaba solo a cosas materiales, también exigía atención y la recibía en exceso. Nuestros padres colgaban de cada una de sus palabras, reían todas sus bromas y se enorgullecían de cada éxito social que tenía. Te juro que hablaban de ella como si hubiera inventado la rueda, la forma en que presumían de cada cosa que hacía. La escuela era su dominio. Se volvió aún más popular, y no solo porque fuera carismática o divertida, sino porque sabía manipular tanto su imagen como a las personas a su alrededor. Sus fiestas de cumpleaños se convirtieron en eventos legendarios. Recuerdo que un año organizó una fiesta tan grande que fue el tema de conversación en la escuela durante meses.
Las invitaciones eran codiciadas como boletos dorados. Las mías, en cambio, eran más un gesto de cortesía, entregada solo porque quedaría mal que la hermana no estuviera invitada. La ropa y los dispositivos eran parte de su imagen cuidadosamente construida. Siempre tenía los últimos estilos, el teléfono más nuevo y los accesorios más modernos. Si alguna vez conseguía algo bonito, era porque ella ya lo tenía primero o porque lo había considerado indigno de su colección. A veces no podía evitar sentirme como su sombra, incluso en la forma en que me vestía. Mi armario estaba lleno de su ropa usada, que aún así era mejor que cualquier cosa nueva que pudiera permitirme. Su vida académica era otro escenario para su espectáculo. No solo era buena en la escuela, sino que también era experta en asegurarse de que todos supieran que lo era. Si sacaba una A, no era solo una buena calificación, era un triunfo. Mientras tanto, yo mantenía un promedio sólido de A sin mucho alboroto ni reconocimiento. Para mí, era algo esperado, no celebrado. Nuestros padres alimentaban su narrativa constantemente. Eran sus mayores admiradores y promotores. Si participaba en una obra de teatro escolar, no solo asistían a cada función, sino que también invitaban a familiares y amigos, convirtiéndolo en un evento casi fanático. Si yo estaba en la misma obra, lo único que decían era, no olvides ver a tu hermana, tiene un papel importante. En las reuniones familiares, la dinámica era la misma. Eran su oportunidad de brillar. Acaparaba las conversaciones, encantando a los parientes con historias exageradas de sus hazañas. Yo solía quedarme en un segundo plano, limitándome a sentir o reír en los momentos adecuados. Era agotador, y cualquier intento de compartir mis propias experiencias era rápidamente eclipsado por otra de sus historias cautivadoras. Pero su sentido de superioridad no solo era molesto, también era destructivo. Tenía un talento especial para manipular situaciones a su favor. Recuerdo una vez que ambas queríamos el mismo vestido para una boda familiar. Yo lo vi primero, pero cuando fuimos a comprarlo, armó tal escándalo diciendo que era el único vestido que le quedaba bien que nuestros padres se dieron sin pensarlo 2 veces. Al final, me quedé con una segunda opción, que estaba bien, pero el problema no era el vestido, sino el principio detrás de todo. Si ella lo quería, lo conseguía. Su habilidad manipuladora no se limitaba solo a nuestros padres. También sabía cómo enfrentar a sus amigos entre sí si le convenía. Su grupo de amigas era más como su corte personal, donde ella reinaba sin oposición. Una vez la vi, en una de sus lujosas fiestas, provocar una pelea entre 2 de sus mejores amigas sobre una tontería, solo para divertir al resto del grupo. Para ella, todo era un juego. Lo peor era que, en cualquier conflicto, de alguna manera yo siempre terminaba siendo la que tenía que disculparse o ceder. La excusa de mis padres era siempre la misma: es tu hermana menor, trata de entenderla o no lo dijo con mala intención, ya la conoces. No importaba la situación, el resultado era el mismo, ella tenía razón y yo debía adaptarme. Vivir con su creciente sentido de superioridad era como caminar sobre cáscaras de huevo, pero cáscaras de huevo cargadas de explosivos. Cualquier paso en falso, cualquier fallo en seguir su versión de la realidad, desataba un drama, y ese drama siempre terminaba siendo mi culpa por no apoyarla o por no ser la buena hermana mayor. En mi último año de secundaria, mientras lidiaba con el estrés de las solicitudes universitarias, también tenía que soportar el constante torbellino de mi hermana, cuya vida social era más intensa que nunca. Su séquito seguía creciendo, sus fiestas eran cada vez más extravagantes y sus exigencias aún más ridículas. Mis padres, por supuesto, seguían ciegos a toda esta dinámica, embelesados con su pequeña estrella. Por aquel entonces, llevaba 2 años saliendo con Jake. Él era mi refugio, la calma dentro de la tormenta de mi casa. Conocía bien la dinámica familiar y había sido testigo de más de un berrinche de mi hermana y de las concesiones constantes de mis padres. Siempre me apoyó, era cariñoso y, lo más importante, era mío. O al menos, eso creía. El desastre comenzó de manera casi imperceptible. Jake y yo planeábamos ir a la misma universidad, soñábamos con dejar atrás nuestro pequeño pueblo y empezar de nuevo juntos. Teníamos todo planeado, estudiaríamos, conseguiríamos nuestros títulos y construiríamos una vida lejos del drama constante que definía mi hogar. Pero a medida que avanzaba el último año de secundaria, noté un cambio en el comportamiento de Jake. Se volvió distante, distraído, y nuestras conversaciones sobre el futuro fueron haciéndose cada vez más escasas. Al principio, pensé que se debía a los nervios previos a la universidad y al estrés de los exámenes finales. Intenté hablar con él al respecto, pero siempre desestimaba mis preocupaciones con respuestas tranquilizadoras, asegurándome que todo estaba bien. Luego llegó la noche del desastre.
Se suponía que sería una fiesta de fin de semana como cualquier otra, organizada, por supuesto, por mi hermana. La casa estaba llena de gente, la música a todo volumen, cada rincón ocupado por sus invitados. Yo no estaba realmente de humor para socializar, pero decidí quedarme cerca de Jake y aguantar la noche. A mitad de la fiesta, empecé a buscarlo. No estaba en el bar improvisado del patio trasero ni junto a la piscina. Subí al piso de arriba pensando que tal vez había ido al baño y se había quedado hablando con alguien. Fue entonces cuando escuché voces provenientes de la habitación de mi hermana. Al principio, no pensé en nada extraño. Después de todo, era su habitación, probablemente solo estaba mostrando sus últimas compras o presumiendo de algo como siempre. Pero entonces reconocí la risa de Jake, un sonido que siempre había amado, ahora viniendo de detrás de su puerta cerrada. Mi corazón se hundió. Me dije a mí misma que tenía que haber una explicación lógica. Quizás solo estaban charlando, quizás había más gente y yo estaba exagerando. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. El murmullo se detuvo. La puerta se abrió apenas un poco, y ahí estaba mi hermana, con la expresión de alguien que había sido descubierta pero que era demasiado arrogante para importarle. Detrás de ella, vi a Jake, con una mezcla de culpa y confusión en el rostro. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Tranquila, solo estábamos hablando, respondió mi hermana con tono indiferente. Sí, solo poniéndonos al día, añadió Jake, pero ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. El aire se volvió denso, cargado de traición. Empujé la puerta un poco más y lo vi todo. El maquillaje de mi hermana manchando su camisa. Su chaqueta descuidadamente tirada en la silla de ella. Todo estaba claro como el agua, y aún así, no podía creerlo. Sentí como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, viendo cómo se desarrollaba un desastre en cámara lenta. La confrontación fue caótica. Hubo gritos, lágrimas, acusaciones. Mi hermana, como siempre, activó su encanto, haciéndose la víctima y asegurando que todo era un malentendido. Jake balbuceaba disculpas, tratando de explicarse, pero nada de lo que decía tenía sentido. El desenlace fue brutal. Terminé con Jake esa misma noche. No solo porque me había engañado, sino por con quien lo había hecho. Mi hermana había cruzado un límite que nunca podría deshacerse. No podía mirarla, mucho menos hablarle. Me había traicionado de la peor manera posible. ¿Y por qué? ¿Por la emoción del momento? ¿Para demostrar que podía tener a quien quisiera, incluso a mi novio? Mis padres, por supuesto, fueron inútiles. Intentaron mediar, sugiriendo que nos sentáramos a hablarlo como si fuera un simple malentendido. Es tu hermana, dijeron, como si eso lo justificara todo. La familia es para siempre. Pero yo no podía aceptarlo. No esta vez. Después del desastre con Jake y mi hermana, todo se desmoronó rápidamente, como una fila de fichas de dominó cayendo una tras otra. Esa fue la gota que colmó el vaso, el momento en que decidí que mi hermana estaba, para todos los efectos, muerta para mí. Las semanas posteriores a aquella noche fueron una niebla. Todo se sentía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No podía soportar verla en casa. Cada vez que lo hacía, la traición me golpeaba como una bofetada. Pero ella, como siempre, seguía adelante como si nada hubiera pasado. Continuaba siendo la niña dorada, intocable, sin una sola consecuencia por lo que había hecho. Me distancié aún más de mi familia. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en mi habitación o en casa de una amiga. Mis padres intentaron intervenir, sugiriendo terapia familiar, como si unas cuantas sesiones pudieran arreglar lo que estaba roto. ¿Cómo podía la terapia borrar la imagen de Jake y mi hermana juntos? ¿Cómo podía hacerme confiar en ellos otra vez? La idea de sentarme en una oficina, escuchando a mis padres minimizar lo que había pasado mientras mi hermana fingía ser la víctima, era insoportable. Me negué rotundamente. Les dije a mis padres, sin rodeos, que no iba a fingir que esto era solo un problema menor. No era una simple pelea entre hermanas, era una traición en su máxima expresión. Tal vez fue por la manera en que estallé contra ellos, pero no insistieron demasiado. O quizás simplemente decidieron enfocarse en mi hermana, como siempre lo hacían. Ella, por supuesto, aprovechó la situación, interpretando su papel de princesa incomprendida a la perfección. En medio de todo esto, la universidad no podía llegar lo suficientemente rápido. Contaba los días para poder irme, empezar de nuevo y poner la mayor distancia posible entre mi hermana y yo. Cuando llegó mi carta de aceptación,
fue como recibir un salvavidas. Me habían aceptado en una universidad a varios estados de distancia, lo suficientemente lejos como para que las visitas espontáneas fueran poco probables. Hacer las maletas y dejar mi hogar fue agridulce. Estaba dejando atrás todo lo que me era familiar, pero también me alejaba de tanto dolor. Mi madre lloró cuando me fui, mi padre me dio un abrazo torpe y mi hermana, ella apenas me dedicó una despedida a medias, como si todavía estuviera tratando de decidir cómo hacerse la víctima en mi partida. Empezar la universidad fue como respirar aire fresco por primera vez en meses. Me enfoqué en mis estudios, hice nuevos amigos que no sabían nada de mi pasado ni del drama familiar que me había perseguido toda la vida. Disfruté el anonimato, la oportunidad de ser solo otra estudiante más y no la chica a la que su hermana le robó el novio. Pero seguir adelante no fue tan fácil como había esperado. Las cicatrices de lo que pasó seguían ahí. Me costaba confiar en la gente, siempre esperando que me traicionaran como lo hicieron Jake y mi hermana. Las relaciones fueron aún más difíciles. Salí con algunas personas, pero nunca nada serio. El miedo a ser lastimada de nuevo me frenaba. Mi comunicación con mi familia se volvió esporádica. Apenas unas llamadas o mensajes ocasionales. Mis padres siempre preguntaban si volvería para las vacaciones, pero siempre tenía una excusa lista: exámenes, trabajo de la universidad, un viaje con amigos, cualquier cosa con tal de no regresar a esa casa. Con los años, la intensidad de la traición se fue apagando un poco. Me enteré, a través de mi madre, que mi hermana se había casado con Jake. Incluso me habían invitado a la boda, pero por supuesto, no fui. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Para mí, ella seguía muerta, sin importar con quién se casara. Llegó mi graduación y mis padres asistieron. Fue una visita tensa, llena de silencios incómodos y conversaciones forzadas. Mi hermana no vino. Estaba demasiado ocupada con su nueva vida, y sinceramente, mejor así. Después de la universidad, me mudé aún más lejos, aceptando un trabajo en la otra costa del país. Era un nuevo comienzo en una ciudad donde nadie conocía mi historia. Construí una vida allí, encontré una carrera que amaba y, eventualmente, conocí a alguien. Era amable, comprensivo y, cuando finalmente le conté sobre mi pasado, no me juzgó. Solo me escuchó y me apoyó. Me tomó años, pero aprendí a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Mi relación con mi familia nunca se recuperó por completo. Mantuve el contacto con mis padres, pero siempre de manera superficial. En cuanto a mi hermana, ella quedó en el pasado. Alguien que solía conocer, pero que ya no reconocía. A veces me preguntaba si cortarla de mi vida había sido demasiado extremo. Pero luego recordaba el dolor, la traición, y sabía que había tomado la decisión correcta. Protegerme tenía que ser mi prioridad, y si eso significaba cortar lazos, entonces que así fuera. Al final, declarar a mi hermana muerta para mí no se trataba de castigarla, sino de salvarme a mí misma. Se trataba de encontrar la manera de seguir adelante después de una traición que me había destrozado hasta la médula. Y lo logré. Poco a poco, construí una vida que era mía y de nadie más. Casarme debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida, y en su mayoría, lo fue. Planear mi boda fue como dibujar sueños sobre papel y verlos tomar forma en arreglos florales, reservas de lugares y pruebas de vestidos. Pero incluso mientras organizaba mi día perfecto, la sombra de mi pasado, específicamente, mi hermana, se cernía sobre todo como una nube no deseada. Mark, mi prometido, conocía toda la historia. Fue mi roca, siempre ahí con una palabra amable o un oído atento cuando el estrés de la planificación de la boda se entrelazaba con el drama familiar. Entendía perfectamente por qué mi hermana no estaba en la lista de invitados y apoyaba mi decisión sin cuestionarla. A medida que se acercaba el gran día, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Estaba ansiosa por empezar mi nueva vida con Mark, pero temía las inevitables complicaciones familiares. Mis padres habían aceptado sorprendentemente bien la mayoría de mis decisiones respecto a la boda, pero el tema de mi hermana era un obstáculo constante. Una y otra vez, insinuaban que debería reconsiderarlo, que la invitara por el bien de la familia. Pero me mantuve firme. Después de todo lo que había sucedido, tenerla ahí era una línea que no estaba dispuesta a cruzar. El día de la boda llegó con todo el esplendor que había soñado. El lugar era un hermoso jardín en plena floración de primavera, con el aire impregnado del aroma de rosas y jazmín. Parecía un cuento de hadas viviente, con luces centelleantes colgando de los árboles y una suave melodía flotando en el ambiente. Nuestros amigos y familiares se reunieron, un murmullo de conversaciones felices llenando el aire mientras esperaban la ceremonia. Estaba en la suite nupcial, dándome los últimos retoques con mis damas de honor,
cuando escuché un golpe en la puerta. Era mi madre. Entró con una expresión nerviosa, sus manos entrelazadas como si estuviera reuniendo valor. «Cariño, realmente desearía que reconsideraras lo de tu hermana», dijo, con la voz temblorosa. «Significaría mucho para la familia que estuviera aquí». Respiré hondo, fijé mi mirada en mi reflejo en el espejo. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Hoy se trata de Mark y de mí, no de ella». Mi madre pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Me dedicó una sonrisa tensa antes de salir para tomar su asiento. La ceremonia fue todo lo que había soñado. Mark estaba más guapo que nunca, con los ojos brillando de emoción mientras caminaba hacia él por el pasillo. Intercambiamos votos, nuestras voces firmes a pesar de la marea de sentimientos. Cuando nos declararon marido y mujer, sentí como se levantaba un peso de mis hombros. Estaba hecho. Nos habíamos casado, y había sido perfecto. Pero la recepción fue otra historia. Acabábamos de terminar nuestro primer baile y nos habíamos sentado para cenar cuando mi padre pidió el micrófono para decir unas palabras. Asentí, esperando el típico discurso paternal de orgullo y felicidad. En cambio, tomó el micrófono y dirigió la atención hacia mi hermana. «Sé que todos estamos felices por mi hija y por Mark, pero me gustaría tomar un momento para hablar de alguien que no pudo estar aquí hoy», empezó a decir, y mi corazón se hundió. Continuó hablando sobre mi hermana, sobre sus recientes dificultades, sobre cuánto deseaba estar aquí, sobre cómo había perdido a su bebé recientemente y cómo todos debíamos pensar en ella esa noche. Sentí mi rostro arder con una mezcla de ira y vergüenza. Un murmullo recorrió la sala mientras los invitados se giraban para mirarme, sus expresiones reflejando confusión y lástima. Me puse de pie, la silla arrastrándose ruidosamente contra el suelo. «Papá, por favor», interrumpí. «Hoy se trata de Mark y de mí. Dejémoslo así». Mi padre, sorprendido, me miró por un momento antes de devolverle el micrófono al DJ y sentarse sin decir más. Pero el ambiente ya había cambiado. La tensión flotaba en el aire, empañando lo que debía ser una noche de pura felicidad. El resto de la velada pasó en una especie de neblina. Intenté concentrarme en los invitados que estaban allí para celebrar con nosotros, en la alegría del día, pero el discurso de mi padre dejó una sombra sobre todo. Mark apretó mi mano bajo la mesa, su apoyo silencioso siendo mi ancla en medio de la tormenta emocional. Más tarde, durante los brindis, mi mejor amiga dio un discurso sobre la amistad y la lealtad, una referencia sutil al camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba, y me encontré riendo y llorando al mismo tiempo. La boda fue hermosa y, a pesar del incidente, siguió siendo uno de los días más felices de mi vida. Pero también reforzó una verdad que había conocido desde hace mucho tiempo: mi hermana, incluso en su ausencia, tenía una habilidad única para desatar tormentas en mi vida. Cuando Mark y yo salimos del lugar, mi vestido de novia apretujado a mi alrededor en el asiento del coche, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Me había casado con el amor de mi vida y, sin embargo, el drama familiar que había ensombrecido tantos momentos de mi vida se había infiltrado en este día especial también. En ese momento, entendí que no importaba cuán lejos me fuera, siempre habría hilos que me atarían a mi familia, a mi hermana. Pero ahora, con Mark a mi lado, me sentía más fuerte. Juntos, navegaríamos las complejidades de la familia, creando nuestro propio espacio donde la paz y el amor pudieran florecer, lejos de las sombras del pasado. La boda había pasado, pero los ecos de aquel día, especialmente el momento en que mi padre decidió hablar de mi hermana, seguían resonando como un mal recuerdo. Esperaba que, cuando Mark y yo regresáramos de nuestra luna de miel, todo se hubiera calmado. Pero si algo había aprendido con todo este drama familiar, era que algunas cosas nunca se asientan realmente, solo esperan la próxima brisa para levantar el polvo otra vez. No pasó mucho tiempo después de nuestro regreso cuando empezaron las llamadas. Primero fue mi madre, su voz una mezcla de preocupación y crítica, diciéndome lo dolido que estaba mi padre porque lo había interrumpido durante su discurso. Lo retrataba como la víctima, como un padre atrapado en medio, intentando mantener la paz en la familia. Le escuché, conteniéndome para no recordarle todas las veces en que ellos no habían mantenido la paz para mí. Luego llamó mi tía, quien siempre había sido la mediadora en la familia. Fue más suave en su enfoque, sugiriendo que tal vez era momento de hacer las paces, de dejar el pasado atrás. ¿Pero cómo podía dejar atrás el pasado cuando seguía invadiendo mi presente? La gota que colmó el vaso llegó una noche mientras cocinaba la cena. Mark me pasó el teléfono con una mirada de preocupación en su rostro. «Es tu padre», dijo. «Tu madre y él creen que ya es hora de que tengamos una conversación».
Apoyé una mano en la encimera de la cocina, sintiendo el teléfono frío en mi otra mano, mi agarre tensándose. ¿Hablar de qué, papá? Pregunté, mi voz firme pero cansada. ¿Cómo pudiste usar mi boda como una plataforma para hablar de ella? Pregunté, sintiendo la ira y la frustración en cada palabra. Mi padre suspiró, un sonido pesado, cansado. No se trata solo de la boda. Se trata de esta ruptura en la familia. Se trata de tu hermana. Se trata de nosotros. Sentí un cansancio profundo instalarse en mis huesos, el tipo de fatiga que viene de tener la misma discusión una y otra vez. No veo qué más hay que hablar. Lo hecho está. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Pero seguimos siendo tu familia y nosotros. Lo interrumpí. Años de frustración acumulada hirviendo dentro de mí. Sí, ¿y dónde estaba esta familia cuando yo estaba sufriendo? ¿Dónde estaba esta preocupación cuando me sentía como una extraña en mi propia casa? De a otro lado de la línea hubo silencio. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más suave, menos segura. Solo queremos arreglar esto. Tal vez esto no se pueda arreglar, respondí, sorprendida incluso por la firmeza en mi propia voz. La llamada terminó poco después, dejándome de pie en la soledad de mi cocina, con el eco de nuestra conversación resonando en mi cabeza. Las siguientes semanas fueron una avalancha de opiniones familiares. Todos tenían algo que decir, un consejo que dar, un juicio que emitir. Mi familia, al parecer, tenía muchas voces, pero pocos dispuestos a escuchar. Sin embargo, la verdadera confrontación aún estaba por venir. Ocurrió en una reunión familiar unos meses después, en la fiesta de cumpleaños de mi tío. No quería ir, pero Mark me convenció de que tal vez sería una oportunidad para aclarar las cosas. Quizás ya es hora, dijo, siempre el optimista. Cuando llegamos, la fiesta estaba en pleno apogeo. El patio trasero rebosaba de familiares y risas. Me obligué a sonreír, preparada para interpretar el papel de la sobrina obediente por una noche. Y entonces la vi. Mi hermana estaba al otro lado del jardín, riendo con la cabeza echada hacia atrás, con esa despreocupación tan suya. Mi corazón se detuvo por un instante, y las viejas heridas se reabrieron al instante. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando ella me vio y empezó a caminar hacia mí. Cada paso que daba se sentía como una invasión, una violación de la distancia que tanto me había costado establecer. Hola, dijo, su voz casual, como si fuéramos dos conocidas saludándose en una fiesta. Hola, respondí con frialdad, mi tono distante. Dudó un momento, luego pareció reunir valor. Mira, sé que las cosas han estado mal entre nosotras, pero espero que podamos empezar a dejarlo atrás. La miré, realmente la miré. No solo vi a mi hermana, sino a la personificación de todo el dolor y la traición que había sentido. ¿Dejarlo atrás? Pregunté. ¿Cómo se supone que haga eso? ¿Cómo puedes pararte aquí y actuar como si lo que hiciste fuera solo un pequeño error? Su expresión se crispó por un instante, pero luego su rostro se endureció en una máscara de desafío. Cometí un error, lo sé. Pero, ¿acaso la familia no está para perdonar? El perdón no borra las consecuencias, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi interior. Lo que hiciste, lo que elegiste hacer, cambió todo. La conversación se volvió tensa, las voces subieron de tono. Viejas heridas fueron expuestas como ropa sucia al sol. Los familiares comenzaron a volverse hacia nosotras, formando un semicírculo a nuestro alrededor. Era como un público retorcido, esperando ver cómo se desarrollaba el drama. Finalmente, tuve suficiente. Este no es el momento ni el lugar, dije con determinación. Y no creo que haya un momento o lugar adecuado para resolver esto. Me alejé, dejándola allí, en medio de los susurros y las miradas de todos. Mark estuvo a mi lado en un instante, su presencia cálida y tranquilizadora. Al día siguiente, todo estuvo inquietantemente en silencio. Mi teléfono, que normalmente vibraba con mensajes y llamadas de familiares intentando mediar o tomar partido, permaneció mudo. Era como si todos contuvieran la respiración, esperando ver qué pasaría después. Mark, viendo mi ansiedad, intentó aligerar el ambiente, pero la tensión flotaba como una niebla espesa en nuestra casa. Entonces, comenzaron las llamadas. Primero fue mi tía, la pacificadora de la familia. Su voz era suave, preocupada. «Sabes, tus padres están devastados», comenzó. Pero la interrumpí. «Tía linda, te quiero, pero no puedo hacer esto ahora. Necesito espacio».
Se sintió herida, lo supe por su silencio, pero entendió. Ella siempre entendía. Después llamó mi madre. Su enfoque fue diferente. Había ira y decepción en su tono. ¿Cómo pudiste avergonzarnos así delante de toda la familia?, exigió. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Mamá, esto no se trata de ti o de papá. Se trata de mí, de mi vida y de las decisiones que tomo para mi bienestar. Siempre se trata de ti, ¿verdad?, disparó, antes de colgar. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente mucho después de que la llamada terminara. Los días se convirtieron en semanas y la brecha dentro de la familia se hizo más profunda. Parientes con los que no había hablado en años empezaron a contactarme, algunos para ofrecer apoyo, otros para criticar mi decisión de cortar lazos con mi hermana. No había anticipado el efecto dominó que esto causaría, afectando relaciones que creía inquebrantables. El golpe más duro, aunque predecible, fue con mis padres. Estaban atrapados entre sus dos hijas, una a la que siempre habían favorecido y otra a la que no sabían cómo apoyar sin causar conflicto. Las conversaciones con ellos se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y palabras no dichas. En cuanto a mi hermana, se convirtió en un tema que todos evitábamos. Era como si mencionarla pudiera avivar las llamas que todos estábamos tratando desesperadamente de apagar. Pero evitar el problema no curaba las heridas, solo las cubría temporalmente. Mark y yo comenzamos a hablar sobre nuestro futuro, contemplando la idea de mudarnos, hacer cambios que pusieran distancia física entre nosotros y mi familia. Tal vez lo que necesitamos es un nuevo comienzo, sugirió Mark una noche, con su brazo alrededor de mí mientras veíamos el atardecer desde nuestro porche. Lo pensé. Una nueva ciudad, nuevos trabajos, nuevas personas. Era tentador. Un escape del drama. Pero entonces, una nueva determinación se asentó en mí. Huir no era la respuesta. Necesitaba enfrentar esto y reconstruir mi vida bajo mis propios términos, no solo escapar de las partes difíciles. Así que nos quedamos. En lugar de huir, me concentré en construir. Me volqué en mi trabajo, en mis pasiones. Empecé un blog donde compartía mis experiencias y conectaba con otros que habían pasado por separaciones familiares similares. La respuesta fue abrumadora, y encontré un propósito en ayudar a otros a navegar sus propios conflictos familiares. Mark y yo también trabajamos en fortalecer nuestra relación. Sabíamos que nuestra base debía ser sólida si queríamos resistir las tormentas juntos. Fuimos a terapia de pareja, aprendimos mejores formas de comunicarnos y nos aseguramos de dedicar tiempo el uno al otro, lejos de la sombra del drama familiar. Los meses pasaron y, poco a poco, los bordes afilados de la ruptura comenzaron a suavizarse. Algunos familiares se alejaron, incapaces o sin ganas de aceptar mis decisiones. Otros, sorprendentemente, se acercaron más, su apoyo sirviendo como un bálsamo para mis heridas. Las festividades fueron lo más difícil. La primera Navidad después de la confrontación, rechacé la reunión familiar y, en su lugar, decidí ser voluntaria en un refugio local. Fue agridulce servir a otros mientras mi propia familia estaba fracturada, pero también fue empoderador. Un paso hacia recuperar el control de mi vida y cómo elegía vivirla. En cuanto a mis padres, nuestra relación eventualmente encontró un nuevo equilibrio. Nunca volvió a ser lo que había sido antes, pero tal vez eso estaba bien. Aprendimos a sortear los temas delicados, a enfocarnos en el presente en lugar del enredado pasado. Y mi hermana, no hablamos durante años. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Cada una siguió su vida en universos paralelos que rara vez se cruzaban. Oía sobre ella a través del radio familiar, sus hijos, sus mudanzas, su vida. Era extraño enterarme de alguien que una vez fue mi confidente más cercana, como si ahora fuera solo una conocida lejana. Al final, la confrontación y todo lo que siguió me enseñaron mucho sobre mí misma. Aprendí que era más fuerte de lo que pensaba, capaz de tomar decisiones difíciles por mi propio bienestar y felicidad. Aprendí que la familia no siempre se define por la sangre, sino por las personas que se quedan a tu lado cuando todo se derrumba. Y aprendí que sanar no es un camino recto, sino un viaje complicado, lleno de altibajos. Un viaje que se recorre mejor con honestidad, resiliencia y, sobre todo, esperanza. Así que, aunque la ruptura fue caótica, dolorosa y complicada, también fue el catalizador de un nuevo comienzo. Uno en el que yo estaba en el centro de mi propia historia, ya no un personaje secundario en el drama de otra persona. Y con cada día que pasaba, me sentía más segura de que, sin importar lo que el futuro me deparara, estaba lista para enfrentarlo en mis propios términos.